tener una efectividad Church is not en just todo. to have company. Church must be efficient. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta verdad que tú acabas de decir, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta verdad, sobre esta realidad, voy a edificar mi iglesia. And Jesus said, upon this truth that you have just said, that I am the Son of God, I will edify my church. Y luego dijo, y las puertas del infierno, And he says, and the gates of las hell, puertas del Hades, the gates of las puertas de la Hades, muerte, the gates las of puertas de la death, enfermedad, of sickness, las puertas de la of opresión, oppression, no permanecerán contra ella. shall not prevail against her. La iglesia no está compuesta por un montón de personas ñoñas y débiles. The church is not made of weak people. La iglesia de Jesucristo es poderosa en él. The church ¿O of no? Jesus Christ is powerful No in dice esto Jesus. Pablo, Cristo no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. Paul says Christ is not weak in you, but he is powerful. Si la iglesia no cumple el cometido para el cual Cristo la fundó, ¿para qué sirve? Now, if the church doesn't fulfill the commission that it was founded for, what good is it? Vamos a terminar luego la reunión con una oración conjunta. So we will finish with Pero a Vamos a mirar, with a a aprender prayer. alguna cosa que nos va a ayudar y al final esa oración va a ser una oración no de cortesía, sino una oración efectiva. and we will end up with a prayer that is not a courtesy prayer, Una but an oración efficient prayer. Eficaz. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. James says that the efficient prayer of the righteous is Lo very cual powerful, ya nos deja entrever claramente que hay oraciones que no son eficaces. which Son de cortesía. tells us that there are some prayers that are not efficient. Tenemos un niño que se llama Noah We have a boy whose name is Noah en la iglesia de Santander, in the church of Santander. la iglesia donde pastorea John Hill, Jeff, y allí tengo dos hijas desde hace ya años. I have 2 daughters in that church for many years. Y allí hay un niñito que se llama Noah que tuvo un cáncer. And there is a boy there whose name is Noah, and he had a cancer. Se oró por este niño And we mucho prayed tiempo. for that boy, El Señor lo sanó and the Lord healed him. y ahora el cáncer ha vuelto. But now the cancer has come back. Y ha estado, desde que me enteré que lo habían ingresado de nuevo y el problema estaba ahí otra vez, lo he tenido en mi corazón. And since I heard that he was dealing with this again, he was in my heart. He's been in my heart. Y me pesa en el corazón. And it weighs my heart. Y vi a su padre, que es un hombre que ayuda en la iglesia tocando el teclado. And his father is playing the Lo piano vi in por church. allí en un vídeo. And I saw him in the video the Me other da day, tristeza al and corazón. it made me sad. Pienso en su madre. I think of the mother. ¿Cuántos tenéis algún niño que esté ahí sobre los 7 años? How many of you have a 7-year-old Este era más child? chico cuando le pasó el cáncer. The first time he had cancer, he was even smaller. Qué triste, ¿no? Aquel niño al que le tiraba el diablo en el fuego y en el agua, y Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo pasa esto? Y el padre dijo, desde niño. You remember Qué the story when they triste. brought this boy to Jesus, and Jesus said, "How long has he been this way?" And they said, "Since he is a child." Mira, el Señor está con nosotros siempre. Look, the Lord is with us always. La presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón amortigua los golpes de la vida. And the presence of God helps Pero with the suffering in life. Él no está con nosotros solamente para ayudarnos a sobrellevar las circunstancias. But he's not only with us just to help us go through difficulties. Él está con nosotros He is with us para cambiar las to circunstancias. change circumstances. No hay por qué soportar y no hay por qué sobrellevar lo que ya Cristo sobrellevó por nosotros. We don't have to ¿O no? bear what Jesus already bore on his El apóstol shoulders. Pedro dice, Peter Él said- llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. He bore all our sins on his body on Si the Él cross. llevó nuestros pecados, If he bore our nosotros no tenemos sins, por qué llevarlos. we don't have to bear them Dios anymore. no se cobra dos veces. God doesn't ask for payment Si Él twice. ajustició tus pecados en las espaldas de Cristo, no te va a pedir cuentas a ti de nuevo. If he punished your sins on Jesus, he won't punish you. La enfermedad es igual. And sickness is the same. Isaías 53:4 dice, Él llevó nuestras enfermedades y Isaiah 53. nuestros dolores, nuestras He dolencias. carried our sickness Las llevó. and our pains. Es
va todo en el mismo paquete. So it goes all in the same packet. Cuando Él se llevó todos nuestros pecados, se llevó también todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. When he carried our sins, he also carried our sickness and pains. Mateo 8, 16 y 17 dice que cuando llegó la noche le traían enfermos y los sanó a todos. In Matthew, we read how when they brought the sick, he healed all of them. Y añade Mateo que esto lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. Matthew adds, and this happened so that the word of God was fulfilled when it says that we were healed by his wounds. Yo tenía un pastor I had a pastor que tenía un dicho un poco fuerte. that had a saying. Por ser fuerte no lo repetía mucho, pero alguna vez lo había dicho. Él decía, con los tontos no se puede ir a ninguna parte. He said, with fools you cannot go anywhere. Sé que es fuerte. Pero repito, la iglesia no está compuesta por tontos. But you see, the church is not made of fools. De hecho, todos los que componen la iglesia son sabios. But those who come to church Tienen are ni un pelo de wise. tontos. They're not Ni fools. tampoco tienen ni un pelo de débiles. And we are not La weak. iglesia en Cristo es fuerte. The church in Christ is strong. Si la iglesia se debilita y no cumple con su misión, es porque el diablo se las ha ingeniado bien para debilitarla. And if the church doesn't Pero- fulfill the commitment, it's because the devil has Como decía weakened. bien Daniel, en esta mañana algunas fortalezas que ha ido levantando el enemigo van a caer. But as Danny said this morning, there are strongholds that are going to Y be una vez que fallen tengamos today. un poco más de claridad de mente y de espíritu, vamos a hacer esta oración final. At the moment we have clarity, we're going to pray. En el capítulo 15 del Éxodo, en el versículo 26, hay Exodus 15, una frase muy conocida por todos nosotros. there is a phrase that is very Allí dice, well yo known. soy Jehová, tu sanador. It says, I am the Lord your healer. Bien, hemos cantado. And we have sung the song. El Señor dice, yo soy Jehová, tu sanador. I am the Lord Dios your nuestro Señor healer. dice, yo soy tu sanador. I am your healer, says the ¿Sí o Lord. no? Es que hay gente a los cuales, como decía antes, el diablo ha debido debilitarles el entendimiento y andan diciendo que las enfermedades les han sido enviadas de parte del Señor. There are some people are not understanding and say that sicknesses have been brought by the Lord. Creo que para enseñarles alguna cosa que de otra forma no la aprenderían. To teach them some things that they wouldn't understand otherwise. Me parece una barbaridad esto. Si yo hiciese eso con uno de mis hijos, me meterían en la cárcel. Imagine I want to teach my children with sicknesses. I Yo ahora te voy a quebrar las would go piernas. to jail, to O te voy a prison. romper la columna y vas a estar con las piernas colgando toda tu vida. Pero esto es una bendición de parte de Dios para que aprendas desde esa situación cosas que de otra forma no aprenderías. Se le Imagine, puede atribuir a Dios, esto es una blasfemia terrible. this is blasphemy to say that God No. makes people sick. La escritura, que a fin de cuentas es lo que manda, no tanto mi opinión ni la de cualquier otro, la escritura, allí dice, yo soy el Señor, tu sanador. Scripture says, I am Tu the Lord, sanador. your healer. Yo soy tu sanador. I am your healer. Mira, hay un versículo que vamos a leer juntos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, así un poco vamos a pasar por encima, son And cosas que hemos in mirado en Luke otras 13, ocasiones. Lucas capítulo 13, allí nos habla de una señora, dice el versículo 10, que enseñaba a Jesús en una sinagoga el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Mira esa palabra, espíritu de enfermedad. El espíritu relacionado con la enfermedad. Esta mujer tenía espíritu de enfermedad. this woman had a spirit of sickness. ¿Qué espíritu crees tú que tenía esta mujer? ¿El Espíritu Santo? Do you think the woman had the Holy Spirit? ¿Crees tú que el Espíritu Santo es un espíritu de enfermedad? Do you think the Holy Spirit is a spirit of sickness? Está clarísimo que el espíritu que tenía esta mujer era un espíritu demoníaco, What we know is that this is a spirit that was espíritu de demonic, enfermedad, a spirit que le of producía sickness. esta cosa tan molesta como tener que andar encorvada, completamente encorvada. No podía mirar al cielo. Durante 18 años. And she'd been that way for 18 years. Y dice el versículo 12 que cuando Jesús la vio,
La llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Oh, Jesús le podía haber dicho: hermanita, me encanta, con la alegría y el gozo que estás llevando esta enfermedad que el Señor te puso encima para que aprendas cosas que antes no sabías y para que seas una persona humilde. Imagine Jesus said, "Oh, woman, how blessed you are. This God has given you this so that you learn things that you couldn't have learned Pero el otherwise." Señor no le dijo eso. El But Señor le Jesus dijo: didn't say that. eres libre He de said, tu enfermedad. "You are free from your infirmity. Yo soy Jehová, tu sanador. I am the Y Lord your puso las healer." manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Claro, claro que glorificaba a Dios. Un cuerpo sano glorifica a Dios. And she glorified God Un because cuerpo a healthy torcido body como ella tenía, ¿de qué forma glorifica a Dios? glorifies God. A crooked body doesn't glorify Cualquier God. siervo de Satanás podría entrar y decir: ¿qué Dios es ese que tenéis en vuestra iglesia que tiene a sus hijos encorvados? ¿Eso glorifica a Dios? Anybody could come and say, "What God do you have that you have the members that are crooked and Bueno, bent forward? Does Los that glorify fariseos, God?" It los fariseos doesn't. se quejaron. Los Pharisees fariseos complained. siempre se quejan. Están ahí Pharisees para always quejarse complain. y sacar pegas. Es que en sábado no se puede hacer esto. De verdad. Jesús le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mira, aquí hay 2 o 3 cosas que Jesús dice. Primero, que esta mujer es una hija de Abraham. Tú y yo somos hijos de Abraham. First of all, Jesus said that she was a daughter of Abraham, and you and I are daughters of Abraham. No por descendencia natural, pero por según la promesa de Dios. According to the promise of God. Si vosotros ciertamente sois de Cristo, descendencia de Abraham sois. If you are of Christ, you are descendants of Abraham. Dice que a esta mujer, dice Jesús, que Satanás la había atado 18 años. ¿Quién dice que ató a esta mujer? Now, who had bound Dios. the woman? God? Para que aprendiese no sé That qué she may cosas. learn something? La enfermedad de esta mujer vino de Dios The sickness of the y woman ella came from estaba God? feliz y lo sobrellevaba con ese gozo, esa resignación interna de: no, yo estoy bien porque sé que esto es del Señor. And she was happy and just contented, saying, "Well, I am well, this Jesús is of dijo the Lord." Que fue Satanás She said it el was que la ató Satan por 18 años. who kept her bound for 18 Y years. Jesús pregunta, dice: ¿no se la debía desatar de esta ligadura? And Jesus says, "Shouldn't we lose her bond?" ¿Cómo llama Jesús a la enfermedad? What does Jesus call the sickness? Una bendición del Padre para fortalecernos, no sé de qué manera. A blessing of the Father to strengthen Aquí us? Jesús a la enfermedad le está llamando una No. ligadura Jesus calls sickness a bond de Satanás, of Satan, digna desde todo punto de vista de ser rota y echada fuera. worthy to be broken and cast away. De manera que creo que aquí el mismo Señor Jesús, no podemos ir a otro más alto, nos deja bien claro So que la Jesus enfermedad, himself considerada una atadura, es de Satanás. Y que tells us- fue Satanás el que ató a esta mujer durante 18 años. Jesus says that the sickness is of Satan and that Y Satan otro had bound versículo her. poderoso que debíais, los que no lo tengáis, guardar para siempre, Another verse. está en los Hechos de los Apóstoles, To keep forever is in Acts en el capítulo 10. 10. Allí el Señor, aunque aquí el que está hablando creo que es Pedro, habla del Señor, y es definitivo lo que aquí dice, Hechos 10:38. Verse 38. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También dice aquí 2 o 3 cosas, que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. First it says that Jesus was anointed by the Holy Spirit and Bien, with strength eso and es para power. la iglesia también, la This is unción also del for Espíritu Santo y de The poder. church, anointing of the Holy Spirit and anointing of Y power. dice a continuación que Jesucristo anduvo haciendo bienes. And then it says Jesus went about Bienes. doing good.
El darle una enfermedad a una persona, bien sea para que ande encorvada, un cáncer, un dolor maligno de cualquier tipo, eso no es hacer bien. To make a person sick is not to be good Siempre towards people. bromeo un poco con esto y digo, bueno, el que más y el que menos vimos las clases de Barrio Sésamo, y aunque hayamos olvidado algo, pero todos nos ha quedado claro el concepto de lo que es bueno y lo que es malo. I always joke no? saying that we have watched Sesame Street and we know El what is good profeta and what is dice, ay bad. del que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. The prophet says, woe to him who calls good Una bad and what is enfermedad bad es good. mala. A sickness is Y Jesús bad. no anduvo haciendo cosas malas, dice ahí que anduvo haciendo bienes. And Jesus didn't go about doing bad things, but he went Hermano mío, about doing good. Una enfermedad es mala. My brother, Es sickness is horrible. bad. It's horrible. Cuando cae una enfermedad sobre un miembro de la familia, When sickness comes upon a member Sea of la the que family, sea. whatever it is, no solamente trae sufrimiento sobre la persona que la está teniendo, there's suffering not only for the person who trae is sufrimiento sick, sobre el resto de la but the familia. rest of the family suffers. Dolor de corazón, The heart is full of preocupación. pain and worry. ¿Cuántos padres no dirían, ¿por qué no tendré yo esta enfermedad en lugar de que la tenga mi hijo? How many parents Doble wouldn't say, I dolor. wish I could be sick instead of my child? No te deja dormir, no te deja You cannot descansar. sleep. You cannot rest. Tienes que gastar el dinero que necesitas para otras cosas en la dichosa enfermedad. You have to spend your money in that, in the Te sickness. cae una, no sé cómo se llamaba esta enfermedad, que dejaba a los jóvenes desde pronto poliomielitis, los dejaba tullidos para toda la vida. I remember this sickness called polio that people Conocimos were, a una muchacha en la iglesia donde nos convertimos que tenía las piernas inutilizadas. Ella se arrastraba con unas muletas. I remember the church where we got saved, Toda there su was a vida lady that vivió had así. polio. She couldn't walk. El Señor se la llevó hace poco, creo que este año. She's gone with the Lord. Horrible para ella, para su esposo, That was para sus horrible for hijos. her husband, her children. Una enfermedad es algo malo. A sickness is ¿Cómo puede bad. haber gentes, How can there be people mentes and minds tan nubladas por el diablo como para decir que el Señor nos envía enfermedades? so clouded by the devil that they say that the Lord sends us sicknesses? El Señor anduvo haciendo bienes Now, Jesus went about doing good y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? and curing all that were oppressed Por el diablo. by the devil. Parece mentira que a estas alturas en la iglesia tengamos que estar enseñando que el que oprime es el diablo y el que sana es el Señor. It's silly to say that the one that oppresses is the devil and that who heals Os conté is no hace mucho que me encontré The un Lord. hermano, un cristiano, allá arriba en el Hipercor hace un tiempo. Había pasado un cáncer. And I met this brother in Christ who had gone through Por cancer. supuesto, ¿quién no se alegra de que haya pasado un cáncer? Por supuesto que nos alegramos. And we were happy that he has overcome. Pero él me dijo, pero bueno, todo el tiempo que estuve con el cáncer estuve bien y tuve paz porque yo sabía que esto era del Señor. And he said, but I was in peace because I knew that this was of the Lord. No voy a meter más el dedo en el ojo. La enfermedad no proviene del amor de Dios. But sickness doesn't come from the love of God. La enfermedad no es la voluntad de Dios para los suyos. Sickness is not the will of God for his people. Si así fuese, no la hubiese puesto sobre las espaldas de Cristo, como hizo también con los pecados. If it had been his will, he wouldn't have put it on the shoulders of La Christ enfermedad, when he died for our claramente, el sins. Señor Jesús nos enseña que es la voluntad del diablo. But sickness, Jesus teaches us, is the will of the devil. Bueno, eso es una primera parte. So this is the first Podríamos part. estar hablando sobre el tema para dejar claro y claro que la enfermedad no es de Dios. Yo soy Jehová, tu sanador. We could be talking about this for very long. Sickness is not of God. El God pueblo de says, I am Dios the Lord your del nuevo healer. pacto The people of God of the new tiene covenant todo el derecho a estar exento de las enfermedades que caían sobre los egipcios, Has- sobre los incrédulos. every right to be exempt of the sickness that the Egyptians En or el unbelievers antiguo had. pacto dice la Biblia que no hubo en todo el pueblo ni un solo enfermo. In the old covenant, we read that there was not one single sick person. No sabemos la cantidad exacta de los que salieron de Egipto y caminaron por el desierto, 1.600.000 hombres.
2,5 millones de personas en total, no lo sabemos, ni un solo enfermo. More than 2 million people came out of Egypt, and not one single one was sick. Dios se cuidó también de lo material. God also took care of the Dice que material. sus vestidos no se envejecieron en esos 40 años. And for 40 years, Y their el clothes calzado were en sus not pies tampoco se envejeció. broken, and their shoes were not broken. Pero mira, nosotros no pertenecemos al antiguo pacto, But we are not of the old covenant, el cual, como dice Pablo, fue con gloria. which was also with glory. Pertenecemos al nuevo pacto, We belong to the new en el covenant, cual hay mucha más gloria. and there's much more glory. La palabra que encontramos continuamente en el nuevo pacto, And the word that we find continuously in mira the que new el covenant, nuevo pacto lo inauguró el Señor Jesucristo. Esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros. Él inauguró un pacto nuevo. Y la palabra que define el nuevo pacto es mejor, and the word that Mejor defines que the new qué? covenant is better mejor que el antiguo, better than the old, mejores promesas, better promises, un mejor mediador, better mediator. mejor. Tú lo Better. encuentras, lees en Hebreos si te encuentras continuamente esta palabra. Hebreos 8 y Hebreos 10, mejor, mejor, mejor. In Hebrews, you read continuously better, better, better. ¿Por qué si en el antiguo pacto Dios le dijo a su pueblo, yo soy Jehová tu sanador, y no hubo un solo enfermo en el Why pueblo? in the Old Testament God said, I am the Lord your healer, and not one person was ¿No sick? te parece que nosotros en el nuevo pacto deberíamos estar exentos de las enfermedades que caen sobre Don't you think that we los should also be egipcios, exent of the sobre los no sicknesses creyentes? that happened to the unbelievers, the Egyptians? Totalmente. Ahora bien, hay una realidad que podemos contemplar pues a menudo en la iglesia, y es que en la iglesia hay gente enferma. And there's a reality that we live, and it's that there are sick people in church. En la iglesia hay gente que se enferma. There are people that get sick in church. Pablo mismo dice que, no sé si exactamente a los Gálatas o a quién se dirige, que dice que al principio pues estuvo con ellos debido a una enfermedad del cuerpo. And Paul talks about a person that was with them because of a sickness of the Una body. enfermedad del cuerpo que por supuesto le hizo parar allí un momento, pero que luego desapareció. It was a sickness that happened that made him stop, but afterwards he went his Llega way. el diablo, como decía muy bien Daniel, porque este no se rinde, este es un And the devil cabezón comes, and the que no devil se rinde. doesn't give up. Sabe que no tiene ningún derecho. He knows he has no right. No tiene derecho. He has no Pero right. como este es un fuera de la ley y un mentiroso, lo intenta y lo intenta y lo intenta. But because he's an outlaw, he tries and tries and tries. Cuando el diablo pone en tu corazón o carga tu conciencia por causa de ciertos pecados, lo está haciendo de una forma totalmente ilegal. When the devil Ilegal. condemns your conscience because of your sins, it's an illegal condemnation. Porque en el ordenador de Dios no hay nada en contra tuya. Because in God's computer, there is nothing against you. Él mete allí tu nombre, le da al enter, sale la pantalla limpio, He, limpio, he writes por la your sangre de name Jesucristo. and you're clean by the blood of por un Jesus. único sacrificio suficiente y eterno, nos limpió de nuestros pecados para siempre. By one only sacrifice, he cleaned our sins Pero el forever. diablo no se rinde, lo intenta y trata de cargarte la conciencia y recordarte lo que hiciste aquel día y con tu esposa y con tu hijo y con tu hermano. Y But the devil continuamente tratando de- reminds you again and again Eso, what you hermano did mío, wrong, how wrong you were, how es bad you were. totalmente ilegal. And that is illegal. En ti está que lo resistas y lo eches fuera. No, you have to resist and Si tú lo send him admites, away. If you admit it, es tuyo. it is yours. Ahora hay mucho trabajo de entrega de paquetería. Now there is a lot of work that has to do Chaval with viene a tu casa con el aparato ese de With un paquete para fulanito de tal. deliveries that they give you. They say, Si tú delivery for you. lo tomas y le das el DNI, es tuyo. If you accept the box that is coming, it's El yours. diablo está continuamente realizando esta labor, And the devil is continually sending you trayendo sobre tu packs. vida, sobre tu casa, sobre tu familia, paquetes que no son tuyos. And he's sending you delivery that is not yours. No se los firmes. Do not lo sign your recojas. name. Do not receive Tú dile, it. mira, este paquete, You say, this y tú pack, que lo traes, and you who pues have vais a it, ir los dos donde tenéis que estar, al infierno, you are going en el to where nombre you del should be. Señor. And you Y should go to mantente hell. firme ahí. Porque cualquier cosa que trate de colocarte es ilegal. Because anything that he tries to Si Él give trata you de is colocar illegal. sobre tu vida, tu familia, tus hijos, una enfermedad, And if he tries to send you a sickness, cuando
Dice claramente en Isaías que Jesucristo, profetizando allí, llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Si Él llevó mi enfermedad y mi dolencia, When he no tries to tienes bring you derecho that a colocar en mi sickness, casa una enfermedad. when Jesus Es ilegal. bore it, that Es is ilegal. illegal. Pero no va a venir un fiscal, ni va a venir un juez, ni un abogado a defenderte y decir, oye, voy a defender a este. Te tienes que defender tú. But nobody's going to come to ¿O no? defend you. You have to defend ¿Qué dice la yourself. Biblia? Because what does the Bible say? Resistid al diablo. Resist the Oh, devil. Señor, quítame al diablo de encima. Oh Lord, Mira remove lo the que devil me... from No, here. no, no, la Biblia dice, resístele tú. No, the Bible says you resist the devil, Y de vosotros huirá. and he will flee from you. Huir no es caminar To flee tranquilamente. is not to walk Huir es peacefully. huir. To flee is to Resístele en run. el nombre del Señor, no seas Resist the pasivo. devil. Don't be passive. Es lo que nos enseña la Escritura. It's what Scripture teaches us. Pero Él insiste But he en insists venir a colocarnos una enfermedad. Sobre nuestro niño, una fiebre, sobre nuestra esposa, una jaqueca continua, cuando no son fever. cosas mayores. a migraine, whatever. ¿Y qué haremos cuando eso sucede? Porque sucede. And what shall we do when this happens? Because it Una happens. torcedura de la rodilla. And ¿Qué haremos? what do we do? Mira, libro de Santiago, vamos a mirarlo allí juntos. Let's go to the book of, Santiago of capítulo James. 5. James 5. Gracias a Dios que hay información en la Biblia más que de sobra para todo. Santiago 5. El versículo 14. Santiago pregunta, 14. ¿está alguno enfermo entre vosotros? Sí. Sí. Si Santiago pregunta, y lo está preguntando a los creyentes, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es porque evidentemente hay enfermos en la iglesia. If he says, if anyone among you is sick, is anyone among you sick? It's because there are sick people. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Sí. Yes. Bueno, pues haz esto, mira, Okay, do llama this. a los ancianos de la iglesia Call the church elders. y oren por ti, oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Aquí salvará es una palabra que se utiliza igual para salvar que para sanar. La palabra es sozo. Says the prayer of faith will aquí save the sick, and the word podríamos save is also heal. Traducir perfectamente, In la the oración de original- fe sanará al enfermo. You can say it will Y heal el the Señor sick. lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Is anyone sick among you? Sí. Yes. Bien, ¿qué hay que hacer? What shall we do? Llama a los ancianos de la iglesia. Call the elders of the church. Mira, aquí algunas veces también me vuelvo un poco irónico And y sometimes digo que I'm a bit ironic. cuando entra una enfermedad en tu vida o en tu casa, And I say, when the sickness comes to your house, lo último que debes hacer es buscar a los ancianos de la iglesia. the last thing you should do is seek the elders of a church. ¿Qué, ¿Estamos contradiciendo la palabra de Dios? Are we No. opposing the word of God? No. Pero aquí el tema no es tanto que sean ancianos de la iglesia, But it's not about being the elder of the sino que church. tengan fe en But Dios. it's about having faith in God. Y si los ancianos de mi iglesia tienen fe en Dios, yo llamo a los ancianos de mi iglesia, tal y como está And if establecido the en la elders of the Escritura. church have faith, I will call them Y just si like the veo que Bible son gente establishes. que no tienen un mínimo de fe, yo no voy a buscarles. And if they don't have a minimum Porque faith, I won't go el to problema them. que tengo entre manos es un problema serio de enfermedad en casa y no voy a buscar a ningún incrédulo, por mucho título que tenga, para que venga a orar por algo que no cree. My problem is very serious, and I will not go and seek El hábito unbelievers to no pray hace al monje. for me. Ahora, si los ancianos de la iglesia lo son, porque verdaderamente son hombres de Dios que tienen fe en Dios, But if the amén, church le of busco el elders are primero que le elders busco. because they have faith in God, Oren por él, la oración de fe. La oración de fe. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice aquí, y la oración de fe sanará al enfermo. and the prayer of faith will heal the sick. ¿Qué es la oración de fe? What is the prayer of faith? ¿Qué es la fe? What is faith? La Biblia dice que la fe es una certeza. Bible says that La faith is a Biblia dice que la certainty. fe es una certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. To be convinced of what you La fe es expect. certeza, It is certainty. la fe es convicción. It is conviction. Y es la oración de fe
And it's the prayer of la oración faith, de certeza, the prayer la of oración de certainty, convicción, of being la que convinced sanará al enfermo. that will heal the Otro sick. tipo de oración no va a funcionar. Mira, el mismo Santiago dice ahí en el 1:6-7 creo que es, dice, pero pida con fe, And then James says, but ask with faith, no dudando nada. not doubting at all, Porque el hombre que duda because he who no va a doubts recibir cosa alguna del Señor. will not receive Léelo allí y anything luego from the vuelve a Lord. releerlo en casa y estúdialo y dale vueltas. Que mira, como decía Daniel, y es cierto, el Señor es tan bueno y aquí el apóstol Santiago es tan bueno con nosotros que quiere ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Y quitarnos de encima. Dice, si pides con duda, no vas a recibir absolutamente nada del Señor. And he says, if you ask with doubt, No, you won't pero receive es anything igual, of the Lord. una oración de cortesía. Pues It's un the pobre same, just a hermano viene a courtesy pedir prayer. oración y ya sabes, somos la iglesia, el juego religioso, la oración de cortesía. No, lo que le va a solucionar el problema a este hermano, su enfermedad o lo que sea, es una oración de fe, de certeza, de convicción. Y si no, por lo menos ten la nobleza y sentarte. Y no hagas el juego religioso, Let us sabiendo de not antemano just que no play. sirve Let us para be nada. serious. If we pray with faith. Sí, es la oración de fe It is the prayer of faith that will heal la que the sick. sanará al enfermo. No vamos a ir mucho más adelante porque nos da la hora y hasta aquí yo creo que hemos tenido bastante. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, en la oración de fe levantará al enfermo, lo sanará y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, va todo en el mismo paquete, le serán perdonados. La fe está siempre basada en el conocimiento de la voluntad de Dios. Faith is always based in the knowledge of the will Un of punto God. importante. Sí. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios And if you don't- acerca de una cuestión, no puedes ejercitar tu fe. And if you don't know the will of God in something, in an issue, you won't be able to have faith. ¿Querrá el Señor que yo me cambie de ciudad o vaya a trabajar a tal sitio o me case con tal chiquita o haga tal? Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios acerca de una cuestión, no puedes ejercitar tu fe. Will God, Irás does a ciegas. God want me to do this or that? If you don't know His will, you Ahora- cannot have faith. Las personas dicen, es que yo no sé si es la voluntad de Dios People say, sanarme. but I don't know if God wants to heal me. Yo sí que creo que Dios sana. I believe that God Y heals. yo he visto que a Dios sanar a otras personas. And I have seen God heal other people. Pero yo no estoy seguro de que Dios quiera sanarme a mí. But I am not sure that God wants to heal me. ¿Por qué no? Why not? Jesucristo hizo un sacrificio de perdón de pecados y de sanidad por ciertas personas de la iglesia y por otras no. Did Jesus die for the sins of some people and not others? ¿Hace la acepción de personas en este? Is He a respecter of persons? Además, la Biblia nos dice claramente que la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús es sanar. And also the Bible tells us that the will of Jesus is to heal. En el capítulo, creo que es 10 de Mateo, Matthew 10, dice que cuando él descendió del monte vino a él un leproso when y he le dis- dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. this leper came to him and said, Lord, if you want to, Este hombre you can heal me. sabía que Jesús tenía poder y que podía limpiarle. The man Y knew tú that también lo Jesus had sabes. power, that Y he yo was también. able. Pero And you know it also, and I know it. donde estaba la duda de este hombre era en el si quieres. But the doubt of the man was, if you want Sabía to, que podía, pero no estaba seguro de si quería. the man knew that he could. Señor, si Didn't know quieres, that if he wanted, Puedes limpiarme. Lord, if you Y el want to, Señor you no can se paró a heal me. meditar mucho, dijo, quiero, And the Lord sé didn't limpio. take long. He said, I want to be healed. ¿No dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? And doesn't the Bible say that Jesus is the same ¿Habrá yesterday, cambiado today, and forever? la voluntad del Señor, la voluntad que Él tuvo para con aquel leproso, habrá cambiado y ya no es la misma para con nosotros? Has the will of God changed? A la pregunta que cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios haga como hizo este leproso, Señor, si quieres, puedes sanarme. So the question that any one of us asks, Lord, if you want to, you can heal El me. Señor te diría exactamente lo mismo. The Lord tells you exactly the Quiero. same. I want to Sé limpio. be healed. ¿Dónde está el problema? So where is the problem? ¿Dónde está la duda? Where is the La doubt? fe ha de estar fundamentada sobre el conocimiento de la voluntad de Dios, pero ya conocemos su voluntad. Faith must be founded on the knowledge of the will of Su God, but we voluntad es know His sanarnos. will. His will is to heal. Siempre. Always.
Ahora, si esto es así, Now, if it is so, ¿por qué no se sanan más personas? why aren't more people healed? ¿Por qué no hay más personas? Me estoy refiriendo personas de la iglesia de Jesucristo. And I'm talking about people in the church ¿Por of qué no se Jesus. sanan más? Why aren't there more people healed? No se sanan más personas porque no se predica la sanidad. Well, they're not healed because healing is not preached. Pablo dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Paul says, anyone who invokes Esa the name of palabra the salvo Lord es will be saved. sozo ahí también. Salud, salvación, sanidad, So será salvo. meaning Pero, healing and pero ¿cómo saved. invocarán a aquel de quien no han oído? But how will they invoke the name of he who they ¿Y haven't cómo heard of? oirán si no hay quien les predique? And how will they hear if nobody preaches? Si no hay quien predique y que predique con claridad If nobody preaches with acerca de clarity la sanidad y que la voluntad de Dios es nuestra sanidad, ¿cómo va a creer la gente? about healing and that God wants to heal, Si estamos orando por ellos y les decimos, oh Señor, dale fortaleza a la hermana para que aguante la enfermedad de su hijo hasta que muera, porque el de la bata blanca ha dicho que se iba a morir. when the doctors say that the boy will die, we say, Lord, help Pero, the father, ¿cómo help the family pretendemos with this death. Que la iglesia tome fe con este tipo de prédica. But how can the church have faith when we No se preach sana más this? gente porque no se predica. So there are not more No, people se predica. healed because of this is Traen not preached A enough. alguien con una enfermedad para que se ore por él We bring a person and we y los to pray, ancianos de la iglesia and the elders of church, dicen, Padre, si es tu voluntad, sánalo. and they say, Father, if it is your will, heal him. Si es tu voluntad. Oh, if it's your Si es mi will. voluntad, ya le sano yo. No hace falta que tú If vengas it a is my decirme will, I esta will heal. tontería. I don't need your prayer. Eso es como decir a Serrín, a Serrán, los maderos de San Juan. Si es tu voluntad. Eso no es la oración de fe That's que not the levanta al prayer of enfermo. faith that lifts up Eso es the una oración sick. de incredulidad y como mínimo de ignorancia total y It absoluta. is a ¿Cómo prayer que of si es mi unbelief voluntad? and ignorance. Claro que es mi voluntad. Well, of course it is God's will. Jesús sanó a todos. Jesus healed all. Lee los 4 Read evangelios. the Gospels. Sanaba, 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 echaba fuera demonios, He healed, limpiaba leprosos, healed, resucitaba muertos, Cast out siempre, demons, resurrected continuamente, the dead, siempre. always healing. O lees por ahí que hubo alguno a que le dijo, a ti no, Or did you read that he said, no, not you? nunca, Never. nunca. He never did Y that. Jesús dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, And Jesus says, I haven't come to do my sino will, la voluntad del que me envió. but the will of he who sent me. Si Jesús dice que él vino a hacer la voluntad de su Padre If Jesus says that he has come to do the will y of his sanaba a Father todos, and he healed all, debe ser que la voluntad de su Padre era sanar a todos. it must be that the will of the Porque Father is si to unos heal. dicen que tú tienes esa enfermedad encima porque es la voluntad del Padre, pero Jesús viene y te sana, Jesús está contradiciendo al Padre. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué teología? Iba a decir tercermundista, pero hay que tener cuidado con esto. ¿Pero qué es esto? Por el amor de Dios. Claro que es la voluntad del Señor. It's the will of God for sure. Hablaba José aquí hace poco de la bondad del Señor para con nosotros. And we were talking about the goodness of Él God decía, for mira, de la us. misma forma que mi niño viene y se acerca a mí aquí. And Jose was saying, just Con like esa my confianza. boy comes to me when I'm Ni le here. importa que haya aquí una iglesia He doesn't care llena that there's y a church no tiene sentido del See, ridículo. and ni he de- doesn't él think viene about con anything. con su papá. He just came to be with his father. Y fue un ejemplo certero y precioso. And that was a beautiful example. Nosotros venimos delante de nuestro Padre We come before our a Father recoger lo que Cristo ganó para nosotros en el Calvario. to take what Jesus won for us Y on the venimos como un cross. niño a tirarle de los pantalones a papá, papá, And we come like a lo child mío. Y calling el him. Padre And the se Father agrada tanto is so happy de esa confianza infantil. to see that Si no os childlike volvéis como trust. niños, no entraréis en el reino de los cielos. A veces lo hacemos tan complicado, Sometimes we make it so difficult. tan complicado. Y es nuestro Padre que nos ama. And it is our Father that loves Nos us. ama. He loves us. Siempre digo que los mismos sentimientos que tiene el Padre hacia su Hijo, sentimientos de amor, este es mi Hijo amado en quien I always say tengo the same complacencia, feeling mi Hijo. that a father has towards his son. Esos mismos sentimientos los tiene el Padre hacia ti, The Father has for you porque tú estás
en su Hijo. Because you are in Estás His en Son. Cristo. You are in Christ. El diablo viene y te dice, por aquí se va a Madrid, con lo pecador que eres y lo que has hecho. Es un mentiroso. The devil comes and say, Mentiroso don't desde el believe that principio. you're a terrible sinner. But he's a No hay liar. nada en contra tuya. There's nothing against you. Jesús lo pagó. Jesus paid for Nosotros it. podemos acercarnos confiadamente al trono de la So gracia. we can Decirle, come to "Papá, Him, lo to the mío." throne of freely, to the throne Lo of que grace. Jesús ganó para mí. Con confianza. Because Jesus earned it for me. Esto es fe. This is faith. Hay algo que es también importante y es la determinación de la Iglesia de actuar. And there is something that is very important, is the church Mira, has to be determined to act. Este pensamiento de si Dios quiere la sanidad de su Iglesia, ya la sanará. Because people think, well, if God wants to heal His church, He will. No, Señor. No. Mira, Jesús sanó a esta mujer encorvada y sanó, tú lo has leído igual que yo, infinidad de enfermos de todo tipo, lo sanó. Now Jesus Lo sanó él. healed the woman that was bent over, and He healed so Con la many palabra people. echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos y llamaba a los muertos para que saliesen de la tumba. Él. Jesus healed all of them. Si esta mujer encorvada no se hubiese encontrado con Cristo en aquella sinagoga, If this woman that was bent over hadn't found Jesus hoy right there, or estaría met enterrada allí Jesus, en Israel con un ataúd así en forma de C. Si todos los enfermos que Jesús sanó, que fueron muchos, She would have no se died hubiesen that way. encontrado con Jesús, if all the sick people that Jesus healed had hubiesen not continuado met Jesus, enfermos hasta el día de su muerte. they would have died sick. Pero esto no solamente era una labor de Jesús. But this Jesús was not le just the encomendó work of esta labor Jesus. a la iglesia. Jesus gave this Él mission to the church. Envió primero a 12 First, He sent y 12. les dijo, sanad enfermos, And He said, limpiad heal the leprosos, sick, heal the resucitad lepers, muertos. resurrect the dead. De gratis recibisteis, dad de gratis, que muchos han hecho mucho dinerito con estos You dones. receive freely, give freely. Después envió a 70. Then He sent Con las mismas. 70. The same mission. Quiere decir que él estaba comisionando a So su he was iglesia. commissioning his Después church. encontramos a Pedro y a Juan sanando al cojo en la puerta de la Hermosa. We find Peter and John healing the lame. Después nos dice la Biblia que Esteban hacía We read muchos that milagros, Stephen was performing que many Felipe miracles. la tenía bien Philip, organizada en Samaria con muchos prodigios y milagros. was accompanied with many Más tarde viene wonders and Pablo signs, contando and de las Paul maravillas que Dios hacía por telling- medio de él. telling about the wonders that cuenta? Jesus was doing through him. Una continuidad, porque There el was a Señor continuity entregó este ministerio a la iglesia. because Jesus gave this Quiero ministry to llegar church. a la conclusión de que si la iglesia no realiza este ministerio, la gente sigue enferma hasta que se muera. And the conclusion is that the church doesn't Que la enfermedad no se va fulfill sola. the ministry, people die sick. Que al diablo hay que echarlo en el nombre de Jesús. Sickness doesn't just go away. We have to cast out the devil in the name of Jesus. Somos la iglesia, bendito. We are the church. Y no debemos acomplejarnos, And we must not feel porque small no se trata de nosotros. because it is not about Si se us. tratase de mí, If it was about que me, yo me conozco bien, and I know myself very ¡ay, well, Dios de mi vida! Pero se trata del nombre. it is about the name of Jesus. Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. God Arriba gave Jesus a y name above abajo. all names. El nombre. The name. Y ese nombre, And that la name, autoridad de ese nombre, the authority of that nos ha sido name dado a ti y a mí. has been given to you and me. Lo dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a quien, a los hombres, en quien podamos ser salvos. Se nos ha Hebrews, we dado la read, there is autoridad no del other nombre. name given to man. Y in cuando which we can be nosotros venimos a saved. confrontar la obra de Satanás, And when we come to confront the work of Satan, venimos en el nombre de Jesús. we come in the name of Jesus. Vosotros recordáis, termino, así muy deprisita, el caso de, ¿cómo se llama este chico rumano? Mijael. Mijail. Remember the story of Mijael? Mijail era un muchacho, era el portero de una discoteca, y se los cogen enormes. Era un, He was an un enormous armario. man. Bueno, este muchacho, con todo lo grandón que era, tenía pánico a dormirse porque por la noche luchaba con una sombra, luchaba con algo.
He was so afraid of falling asleep because in the night he would fight with a shadow. Partió la mesilla de noche, un escándalo. He broke the furniture. It was. No paraba hasta que el padre entraba en la habitación y lo abrazaba. He wouldn't stop until the father came and hugged him. Todas las noches. Every night tenía pánico. He had panic just to fall asleep. Tenía una lucha ahí con un demonio. He was fighting with a demon. Ahí no vale la fuerza natural. And there is no natural strength for that. Y había un familiar de Mijail, una chica que asistía a la iglesia. And there was this woman that came to church. Y la familia quería llevar a Mijail a Rumanía porque allí tenían a la abuela debía ser una pentecostal. And the family wanted to take the man to Romania because the grandmother was a Pentecostal full of the Spirit. Abuela ore por él. They wanted the grandmother to pray for him. Y esta chica le dijo, no, lleves a Rumanía, tráelo a esta iglesia. But the lady said, don't take him there, bring him to the church. Y vino ella a una reunión de oración a la iglesia, nos contó el caso de Mijail. Le dijimos, vale, el domingo le traes. She came and she told us, and then we told her to bring him on Sunday. Cuando nos fuimos a casa, yo dije, madre mía, en la que me he metido. And then when we went home, I said, oh my goodness. Ya verás el domingo. Let's see what happens on Sunday. Bueno, cuando terminó la reunión, le metimos allí a un cuartito. When the meeting was over, we got him in a conmigo room. A Kevin, a Dani. I brought some men with me. Algún hermano que era así un poco más pequeñito me lo dejé porque si no se crece el enemigo. Me llevé a los más grandes, dije, si se van a repartir, cuanto más entremos, vamos a tocar a menos. I said, the more we are, the Bueno, better. esto es una broma porque en realidad entramos los que yo entendí que eran ancianos de la iglesia que tenían fe en el I'm Señor. joking because I called the elders of the church that were full of confiando en faith. nosotros mismos. We did not trust in Entramos ourselves. en el poder del nombre de Jesús. We went with the Y power le of the name dijimos of al diablo, Jesus. sal inmediatamente de él ahora. Es Cristo quien lo manda. And we said to Fuera, the devil, se acabó, go away. no te queda otra. Christ commands this. You must obey. Y salió. And he Y left. nunca le volvió a pasar esto por la noche. And he never had this demon Y daba gusto bothering him verle in sentado the en la night. iglesia feliz con una sonrisa. It was wonderful to Mijail. see him so happy in church. No se trata, hermano mío, de ti y de mí. It is not about you or me. Se trata de la autoridad que se nos ha dado en su nombre. It's about the authority Bendito that we sea el nombre have del in his Señor. name. Bueno, tenemos que hacer una oración y seguramente algunos de vosotros tenéis compromisos, voy a cortar. Vamos a hacer una oración, pero antes quiero, para poner la cosa ya We're en going su to punto. pray, but before, Vamos a orar, aún podéis estar sentados No, you be un par de seated. minutos si queréis. Just a couple of Vamos a minutes orar more. por este niñito que está ingresado en el hospital en Santander. we're going to pray for this little boy who is in Si tú the tienes una hospital. enfermedad, If you have a sickness, una dolencia, something hurts, incluso como decía bien Rebeca, puedes incluir cualquier tipo de opresión que el diablo esté ejerciendo sobre ti. and you can include any oppression that the devil has O over you, necesitas alguna cosa y él está ahí como siempre tratando de que eso que necesitas no llegue a ti, tú and you sabes. need something and it's not coming to you. Vamos a hacer una oración sobre todas estas cosas. We're going to pray about all this, Aunque en el centro de nuestro corazón esté en esta mañana Noah. but we're going to pray especially for Ahora, Noah. quiero contar algo para que tengamos muy claro lo que vamos a hacer en un par de minutos. But I want you to know something before Mira, we start. he contado más de una vez en la iglesia, pero me parece que es muy ilustrativo y que viene muy a cuento y lo voy a contar otra vez. I've told the story in Le church. oí a un pastor I heard a pastor de Texas, norteamericano, contar from Texas que había una convención de las asambleas de Dios. that there was a convention of assemblies of God, Y estaban reunidos en aquel salón 2.000 personas. and that 2,000 were together in that Y había otro salón adjunto y había otras 800.000 Hall. personas más. and there were Quiere decirse que en total había allí reunidas 3.000 personas. 3,000 people Y all together, estaban con la alabanza. and they were al principio de la reunión. in the praise, Y de pronto alguien pasó y dio una nota al director de alabanza donde decía que el pastor de la iglesia, me imagino que una iglesia cercana a aquel lugar, le había dado un infarto al corazón y estaba en el hospital muriéndose. and then they told them that the pastor had a heart attack and he was in the hospital dying.
El que llevaba la dirección de aquella reunión lo paró todo So they stopped the meeting y dijo, vamos a orar por el pastor de and la they iglesia. said, we are going to pray for the pastor of the church. Y había allí un hermano evangelista muy conocido. There was a very well-known Es una evangelist. lástima que no haya ningún libro en español de él, en inglés se encuentran. Y el pastor dijo, voy a pedir al hermano que venga y nos dirija en oración. I will ask the brother Por to el pastor. come and lead us into prayer for the pastor. Bien, el hermano pasó adelante, la congregación en pie, 2.000, 3.000 personas. 3,000 people stood up Y él dijo, vamos a orar por el hermano. and he said, we're going to pray for the brother. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor lo va a sanar He said, en base a nuestra oración de fe? how many of you believe that the Lord will Porque heal him because of no our vamos a prayer hacer of por él faith? una oración de cortesía. Because this won't be a Vamos a hacer courtesy una oración prayer. de fe. This will be a ¿Cuántos de prayer ustedes creen of que el faith. Señor lo va a sanar? How many of you believe the Lord will heal him? Everyone. Todos. Everyone. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Todos. All of them. Todos creyeron a una que All of them believed al momento de orar por el pastor, el Señor lo iba a sanar. That the moment that they would pray for the pastor, this Bien, pastor oramos would por be él. healed. So they Oraron por la prayed sanidad del pastor. for God to heal him. Y el hermano dijo, bueno, ahora hemos orado. And the pastor says, now we have prayed. Ahora sabemos que está hecho. We know that it is done. Ahora lo que nos toca es dar gracias al Señor y Now what we alabarle. must do is give thanks to the Lord. Alabamos al Señor por la sanidad del hermano pastor. We thank Lo God alabamos. for healing our Él nos ha pastor. oído, He Él lo has ha heard sanado. us. Ahora le alabamos. Bien, We will keep praising Bien. him. el hermano iba a abandonar la So the plataforma. pastor, this brother left the platform. El líder de alabanza iba a volver a The su lugar. leader started Pero with the de music pronto, again, and then he said, el hermano volvió corriendo otra vez atrás y ran dijo, to the ¿cuántos de platform. ustedes se comprometen a seguir orando por el he pastor? said, how many of you are going to keep praying for the pastor? No todos, pero la inmensa mayoría. Most of them said they would. Y el hermano les dijo, ¿para qué? And the pastor said, what for? El mensaje más poderoso de toda aquella movimiento, de toda aquella reunión que estaban teniendo. Y no lo entendieron. ¿Para qué vais a seguir orando? Why would you keep praying for that? No lo hemos concluido que el Señor Haven't we concluded nos ha oído y that hemos the Lord creído has que le ha heard, sanado, le that alabamos. the Lord has healed him? Esto es lo que hay que evitar. This is what we must avoid. Esto, hermano mío, hay que evitarlo. We must avoid this. No sé si tu espíritu lo está captando I don't know esto. if your spirit is Hubo un understanding problema hace this. poco, en fin, de gente conocida, problemas materiales, problemas de trabajo, tal. Y estaba el tema difícil, enredado, pero yo recuerdo, fue algo que hice personalmente. Oré al Señor, me aparté allí un poco y dije, en el nombre de Jesús, va esto, oré por ello, para que aquello se solucionase. I remember a very difficult situation and I prayed to the Lord. Luego, volviendo de viaje, pues surge la conversación y da la tentación de hablar sobre aquel problema, hablar mal y volver atrás. Y yo dije, yo no voy a volver atrás. Yo pedí a mi Padre solución para este problema, yo lo creo, yo le alabo y no quiero que salga de mi boca una palabra que no tenga nada que ver con eso. Padre, gracias por tu respuesta. And I just ¿Ves? said, Eso hay que I mantenerlo. won't go Bendito back. sea el nombre del I Señor. Si no, thank the Lord for the convertimos answer. esto en un juego religioso. we Hay que or we enseñar a nuestros labios a estar callados y alabar a Dios y confesar, mi Señor me oyó. Y si sabemos que nos ha oído, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto y ninguna otra cosa es fe. Y la oración que levanta al enfermo y soluciona cualquier otro problema es siempre la oración de fe. It's a prayer of faith that raises the sick. No me importa si hay 2.000 o 3.000 personas orando. No es el número de personas It's not que about están having orando, es el 2,000 número de people praying personas for que it. creen, It is about people that believe, aunque solo sean 4. even if it's only 4. Pero por el amor de Dios, alguien tiene que creer. But somebody has to Vamos a believe. ponernos en Let us pie. stand up. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración. Bendito sea el nombre del Señor.